Buenos días, mi nombre es Claudia Santiago, estudiante de la tercera corte del doctorado en Ciencias Organizacionales. Como desarrollo de la actividad de la materia Sociología Organizacional, me corresponde hablar de la organización como sistema político de acuerdo al sexto capítulo del libro Imágenes de la Organización de Gareth Morgan. Recordemos que este es un clásico nacional y nos es de mucha utilidad para comprender cómo funcionan las organizaciones en el ámbito político. Me corresponde desarrollar las organizaciones como sistemas políticos. A manera de introducción, debemos recordar que la política es una actividad inherente al ser humano desde los estadios más primitivos de la sociedad. Ya en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., Aristóteles ya confirmaba que el hombre es un animal político, que quiere decir que todas las actividades que desarrolle el hombre a lo largo de su evolución guardan una relación con la política y en este sentido pues las organizaciones no están exentas de contar con ese sistema político que las estructura, que las explica y las condiciona. La política ha tenido variaciones a lo largo de la historia, igualmente la política organizacional se ha adaptado al contexto donde se desarrolla. No es lo mismo una política en una organización a inicios del siglo XX como lo es ahora en el siglo XXI con todos los adelantos tecnológicos. Igual varía las tradiciones, no es lo mismo tampoco lo que es la capacidad organizativa que se tiene en los Estados Unidos o cómo responden las empresas en Latinoamérica. Por eso el contexto tiene que ser tratado para comprender mejor cómo evolucionan las organizaciones con el paso del tiempo. La política organizacional, grosso modo, tiene que ver con el liderazgo, el manejo de la autoridad, las relaciones de poder y el influjo de las sociedades, sean democráticas o no lo sean, porque la política o la ideología condiciona cómo es el manejo de las organizaciones. No es lo mismo una organización bajo un régimen autoritario o dictatorial o cómo se desarrollan las organizaciones con respecto al libre mercado, y eso hay que tomarlo en consideración. Aquí básicamente la estructura tradicional del poder en las organizaciones, las relaciones de poder tenían que ver con la relación vertical entre empresarios y trabajadores, una relación de dominio donde los trabajadores se encontraban subordinados a la autoridad expresada por los empresarios. Así ha funcionado tradicionalmente, como ustedes pueden ver, una estructura vertical donde la subordinación del trabajador al empleador o empresario se ha puesto de manifiesto. Factores a considerar de acuerdo al autor Morgan. Pues intrínsecamente las organizaciones están relacionadas a una lógica del autoritarismo, es decir, hay personas que están en los puestos de mando, que toman las decisiones y hay trabajadores que ocupan diferentes espacios dentro de la empresa u organización y están subordinados a las decisiones que toman las personas que están a cargo. Esto corresponde mucho o se relaciona a lo que es las teorías clásicas de la administración y a las teorías clásicas de la organización. Para ello es importante tomar en consideración lo que es
la legitimidad del poder de acuerdo a los principios esbozados en la teoría del burocratismo de Max Weber, donde el liderazgo o la legitimidad de ese liderazgo se da por el orden legal, es decir, amparado en la ley, corresponde a una tradición, es decir, una tradición hereditaria, como puede ser una monarquía, o como lo relacionamos al funcionamiento, por decir, de la empresa Ford, donde la autoridad se legaba así se legaba a los familiares, y también dentro de esas organizaciones se dan lo que se llaman los conflictos de interés, es decir, que hay personas que cumplen con distintos roles y se dan ciertos conflictos o enfrentamientos para imponer la autoridad o los que no se quieren subordinar a la autoridad. Pasar con los sistemas de gobierno, las organizaciones funcionan como un sistema de gobierno. Es decir, ellas también tienen una propensión hacia el autoritarismo antes que la democracia. Es decir, no esas organizaciones que tienen unas estructuras cerradas, inflexibles, verticales, donde la toma de decisiones es jerarquizada, pueden propender hacia el autoritarismo. Un ejemplo, un modelo empresarial muy exitoso desde Henry Ford, que es el de la Ford Company, que tenía una estructura de gobierno dentro de la organización bastante rígida. Recordemos que Henry Ford fue uno de los innovadores en el ámbito de la teoría administrativa por poner en auge lo que es los procesos de producción de masa que estuvieron vigentes o están todavía vigentes en muchas organizaciones. Las organizaciones, de acuerdo al autor, pueden tener cierto tipo de formas de gobierno, organizaciones tecnocráticas basadas en lo que es las tecnologías y la incorporación de personas capacitadas para dirigir la actividad sindical que se da dentro de la organización, que son la organización política que tienen los trabajadores para luchar por sus derechos. Los movimientos sindicales fueron muy poderosos, sobre todo en la Unión Soviética y los países que tenían relación con el socialismo real. Cogobierno es cuando los trabajadores o las personas involucradas en la organización también forman parte de lo que es el, la toma de decisiones. Autocracia, pues se dan unas relaciones jerárquicas verticales donde prácticamente las decisiones se imponen desde arriba. Burocracia, para eso nos atendemos a lo que es el concepto de Max Weber, que tiene que ver con lo que es el rol que cumple o el papel que cumple cada persona que funge o que forma parte de la organización. La burocracia actualmente tiene, digamos, una conceptualización despectiva porque se relaciona a la ineficacia, pero burocracia en el sentido clásico es cuando cada persona que forma parte de una estructura organizacional cumple muy bien su rol y tiene que ver más con el desempeño de las funciones que con el impedimento a su cumplimiento. De acuerdo al autor, se puede dar la democracia representativa, que es cuando quienes forman parte de esas organizaciones eligen a unos representantes que son los encargados de toma de decisiones, y la democracia directa, que eso se daría ya en unas organizaciones más pequeñas. Dentro del texto se pone de ejemplo a los kibbutz, que son unos organismos o unos sistemas productivos que se dan en Israel, donde las personas se encargan de ciertas actividades en el campo
y son muy relacionadas con lo que es el socialismo. Las organizaciones son un modelo de régimen político, ya que la política organizacional está relacionada con la toma de decisiones dentro de la empresa. Bastante complejo. El conflicto de intereses dentro de la organización. Como sabemos, mientras más compleja sea la organización, mayores conflictos de intereses se dan. Por eso es tan importante el liderazgo y la toma de decisiones. Y bueno, de acuerdo al tipo y a la complejidad de organización, el éxito en el cumplimiento de los objetivos organizacionales está muy relacionada con quienes encaran la autoridad, quien que la autoridad, pues de acuerdo a Weber, puede ser una autoridad carismática que tiene tradicional o que tiene que ver con el orden legal. Lo importante es que esas personas encargadas de las posiciones de liderazgo tengan la capacidad de persuadir y hacer que los trabajadores, los empleados o quienes forman parte del organigrama de la empresa o de la organización cumplan con esos objetivos. Y para eso en la actualidad, pues quien tenga dominio mejor de la tecnología, de las redes, quien tenga poder sobre los sindicatos o los pueda persuadir, tiene la capacidad de enrumbar a la organización a mejores derroteros. Cuando se dan conflictos de intereses, se dan tensiones, es decir, que las partes no pueden ponerse de acuerdo y ahí irrumpe lo que es el fallo comunicacional, donde no hay una buena comunicación dentro de las personas que forman parte de la organización, se crean conflictos y eso a pesar de que el libro de Morgan es un clásico, lo que no es un clásico son los conflictos organizacionales. Y para eso el liderazgo y la toma de decisiones son fundamentales, ya que ese líder cuente con la capacidad de fomentar el diálogo y de construir consensos con sus trabajadores, porque al fin de cuentas son seres humanos y no son máquinas. Por eso estos aspectos son muy importantes tomarlos en cuenta. Otro de los aspectos que se decantan dentro del capítulo es el papel de la mujer dentro de la política organizacional. En los años 90, que fue en el tiempo que se escribió este libro, pues la presencia femenina dentro de las organizaciones no estaba tan demarcada, sobre todo en lo que tiene que ver con los papeles de liderazgo, de gerencia, en la parte de toma de decisiones. No es que la mujer estuviera condicionada o no pudiera trabajar directamente en dichas organizaciones, sino que no podía o estaba vetado su papel de mando y eso no estaba enmarcado en lo que es los estatutos de la organización, sino es lo que llamamos el techo de cristal, que eso no es una norma escrita en ninguna parte, sino que implica que la mujer, por lo que es el patriarcado, el machismo dentro de las organizaciones, no podía ocupar puestos importantes. Por eso me pareció bueno incluir lo que es este libro, Sheryl Sandberg, que se llama Vayamos adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar. Ella plasma que a pesar de que tiene un alto cargo dentro de la directiva de Facebook y es una mujer muy exitosa, plasma las dificultades que tiene la mujer para ocupar puestos de mando en el mundo occidental. Pese a que nuestras sociedades se encuentran democratizadas, aún persisten esos fallos y en culturas como las musulmanas o las o países de Asia es prácticamente inexistente o cuesta mucho que las mujeres ocupen puestos de relevancia y de acuerdo a lo que dice Sandberg y lo que Morgan propone, es importante derribar esas etiquetas y que las mujeres puedan ser tan competitivas en el mundo empresarial y organizacional
como los hombres. Esto implica una ruptura del modelo tradicional, una ruptura paradigmática y un modelo de inclusión. Desafíos de la política como metáfora. Gareth Morgan, en su libro Imágenes de la Organización, pues esgrime lo que es la metáfora de la política dentro de las organizaciones, que es importante siempre y cuando se den criterios de flexibilidad y quienes conforman dichas organizaciones puedan, digamos, tener un aprendizaje continuo y puedan flexibilizar sus esquemas de pensamiento para que irrumpa lo novedoso y podamos, digamos, construir unos modelos organizacionales más eficientes, flexibles y abiertos. Aquí en la imagen de la derecha está una de las oficinas de Google, que es una de las empresas más importantes y más exitosas en el ámbito económico. Como ustedes ven, esto es una parte recreativa que no corresponde al modelo tradicional, y en este caso eso nos invita a pensar que las organizaciones, igual que el ser humano, no son rígidas, están expuestas a los cambios y hay que doblegar ese sistema jerarquizado donde las tomas de decisiones son lineales, donde el liderazgo es impositivo, para crear un ambiente más flexible, más acorde a las exigencias del siglo XXI y que pueda hacer que estas organizaciones se adapten a los cambios vertiginosos de la era digital y no desaparezcan. Bueno, esto sería todo y agradezco su atención hasta ahora. Estas son algunas referencias utilizadas para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por su atención. Feliz día.